Las subidas del SMI están lastrando la productividad de los pequeños negocios, según demostramos. FEDEA y el CGE proponen establecer distintos salarios mínimos por edad o sector. La Fundación de Estudios de Economía nos afirma que las últimas subidas del SMI están perjudicando la productividad de los pequeños negocios, quienes cuentan con menor capacidad para invertir en crear empleo y mejorar su competitividad. Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional SMI, con una prácticamente inexistente negociación con los agentes sociales, son una de las principales causas del estancamiento de la productividad en los negocios españoles. Así lo afirman desde la Fundación durante la presentación esta semana de un informe conjunto en el que repasamos las causas de este problema que afecta especialmente a los pequeños negocios. Explicamos que en algunos casos, en el acuerdo de las organizaciones empresariales, han afectado especialmente a la productividad de los negocios más pequeños, especialmente los dedicados a sectores como el agrario o la hostelería, donde a menudo el salario mínimo tiene mayor peso en la estructura salarial. Todo en un contexto en el que la productividad de los negocios, el rendimiento por cada hora de trabajo, se ha estancado en los últimos años, algo que para los es un problema, ya que los aumentos salariales compatibles con un aumento del empleo en el largo plazo siempre están asociados con mejoras de la productividad. El informe de FEDEA y el CGE destacó la escasa incidencia de los fondos europeos Next Generation en el aumento de la productividad de los negocios, aunque es de esperar que estos fondos impacten positivamente en la eficiencia de los distintos sectores y regiones, pero posiblemente dentro de unos años. Los incrementos del SMI están impidiendo que los pequeños negocios mejoren su productividad. En primer lugar, consideran que las principales causas del estancamiento de la productividad y en algunos casos su descenso se debe a los sucesivos aumentos del salario mínimo interprofesional SMI, que se ha elevado un 47% desde 2018. En este sentido, afirmamos que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo sobre la productividad, teniendo en cuenta la caída del número de horas trabajadas, especialmente en los sectores con mayor peso del SMI en la estructura salarial. El aumento del SMI ha reducido la ocupación en estos sectores y ha provocado un cierto desplazamiento hacia otros sectores con mayor productividad. Además, el aumento del SMI en los últimos años ha provocado una caída en la inversión empresarial, lo que podría afectar negativamente a la productividad a medio plazo, sobre todo en términos de empleo y la adopción de nuevas herramientas que permitan aumentar la producción en los negocios mientras se mantiene el número de horas trabajadas. En el mismo sentido, os explicamos que si bien las subidas del SMI han sido una de las medidas sociales más importantes de la pasada legislatura, el proceso de negociación con los agentes sociales ha sido prácticamente inexistente, hasta el punto de que la última subida se anunció y aprobó sin acuerdo con las organizaciones empresariales, algo que sí ocurrió en otros países europeos como Alemania o Portugal. Por ello, aseguramos que las subidas tan intensas y rápidas generan tensiones en algunas empresas, sobre todo en pymes y en determinados sectores como el campo o la hostelería. Ante estos análisis, desde FEA concluyen que mientras que la productividad de los negocios españoles es diferente, dependiendo del sector, el tamaño o la ubicación de las pymes, el salario mínimo es el mismo para todos. Esto provoca que los trabajadores menos productivos vean peligrar sus puestos de trabajo, las empresas menos productivas su supervivencia y las regiones menos productivas sus empleos, según valoran. Los fondos europeos no están sirviendo para mejorar la productividad de los pequeños negocios, además de los sucesivos incrementos del SMI. Valoran que no existe evidencia de que los fondos Next Generation hayan contribuido a aumentar la productividad de los negocios en los últimos años. Sin embargo, afirmamos que es de esperar que estos fondos impacten positivamente en la eficiencia de los distintos sectores y regiones, pero posiblemente dentro de unos años. Estas afirmaciones concuerdan que los datos de ejecución de los fondos europeos, que repasamos hace unas semanas en otro de nuestros vídeos, a menos de 2 años para la fecha límite, España ha adjudicado solo 42.642 millones de euros de los 163.000 millones disponibles en los fondos Next Generation EU. Proponemos fijar diferentes salarios mínimos por edad o sector de actividad. Ante esta situación podría agravarse en los próximos años si el Gobierno vuelve a imponer nuevas subidas del salario mínimo interprofesional SMI y se materializan otras medidas como la reducción de jornada a 37 horas y media, horas semanales. Pedimos mayor seguridad jurídica y estabilidad política como condiciones necesarias para sostener niveles elevados de inversión. En nuestra opinión, las siguientes subidas del salario mínimo deberían ser más prudentes para evitar efectos indeseables en la generación de empleo. Esto podría pasar por vincular, al menos parcialmente, tanto los incrementos sectoriales como los del SMI a las mejoras de productividad, según se propone. En esta tarea proponemos establecer salarios mínimos diferenciados para diferentes grupos de población, como los jóvenes o para los sectores más dependientes del SMI, como el agrario, incluso por comunidades autónomas. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal, Gestoría YouTube, suscribirse.